La mayoría de los coches empiezan a dar problemas antes de alcanzar los 150.000 kilómetros, pero en Japón es muy habitual encontrar motores que superan los 800.000 kilómetros sin haber sido abiertos nunca. No es cuestión de suerte, es cuestión de costumbre, cuidado y una rutina bien llevada. Hoy te voy a mostrar los 19 hábitos japoneses que hicieron que mi coche superara los 800.000 kilómetros. Hábitos sencillos, pero que cambian por completo la vida útil del motor. Y quédate hasta el final, porque voy a revelar los errores silenciosos que acortan la vida del motor sin hacer ruido, y que la mayoría de los conductores cometen sin darse cuenta. Empezando por el hábito número 19. Elige el filtro de aceite adecuado. Mucha gente subestima el filtro de aceite, pero es uno de los componentes más importantes del motor. Comprar el más barato pensando que todos son iguales es un gran error. Es el filtro el que impide que las limaduras, los sedimentos y la suciedad circulen por el sistema. Un filtro defectuoso puede obstruirse, colapsar o dejar pasar partículas que desgastan los cojinetes y las piezas internas, como si se cepillara los dientes con arena. Si utiliza aceite sintético, opte por filtros diseñados para intervalos largos, con materiales más resistentes, Wix, Fram Ultra Synthetic, Bosch Premium o los originales del fabricante. Filtran mejor, sellan mejor y mantienen la presión correcta desde el arranque. Y atención, compruebe siempre que el anillo de sellado antiguo no se haya quedado pegado al bloque. Dos anillos juntos provocan una fuga inmediata y una caída de presión, lo que supone un riesgo real de daños graves. Hábito número 18. Limpie el sensor MAF con regularidad. El sensor MAF mide exactamente la cantidad de aire que entra en el motor. Si falla en esta lectura, todo lo demás falla también. El polvo, los vapores de aceite y las pequeñas partículas se adhieren al filamento interno, una pieza tan fina que parece un cabello. Cuando esto ocurre, el sensor comienza a enviar datos incorrectos a la central. El resultado: marcha lenta y irregular, aceleración débil, mayor consumo y un motor que parece pesado, sin motivo. El MAF es extremadamente sensible. Nunca toque el filamento, nunca utilice aire comprimido. Esto destruye el sensor. La única forma correcta es utilizando un limpiador específico para MAF, fabricado exclusivamente para este servicio. Rocíe un poco, deje que se seque de forma natural y vuelva a instalarlo. En 5 minutos, el sistema de aire combustible volverá a funcionar como debería. La diferencia en la respuesta del acelerador y en la suavidad del ralentí es inmediata. Este es uno de los hábitos más comunes entre los conductores japoneses que alcanzan kilometrajes absurdos. Mantener los sensores siempre limpios para que el motor nunca funcione. Adivinando. Hábito número 17. Utilice aceite sintético auténtico y cámbielo en el momento adecuado. Si hay un hábito que realmente decide si el motor supera los 500.000 kilómetros, es este. No todos los aceites son iguales, y muchos motores mueren jóvenes porque el propietario intenta ahorrar comprando el más barato o alargando demasiado el intervalo. Si quieres que el motor funcione frío, limpio y protegido, el aceite sintético de calidad no es un lujo, es una regla básica. El aceite de mala calidad se degrada rápidamente, se diluye, pierde viscosidad y falla precisamente cuando el motor está más caliente y bajo mayor carga. Y es ahí cuando comienza la fricción metal con metal, el tipo de desgaste que no se ve, pero que acorta miles de kilómetros de vida útil. Por su parte, el sintético mantiene la viscosidad, fluye mejor en el arranque en frío y soporta altas temperaturas sin romperse. Siga siempre la viscosidad recomendada en el manual. 5W30, 0W20, 10W40. Buenas marcas: Mobil 1, Castrol Edge, Amsoil, Valvoline. Y aquí está el detalle que destruye los motores en silencio: cambiarlo demasiado tarde. En los coches con aceite convencional, 5.000 kilómetros es el máximo seguro. Con aceite sintético, 8.000 kilómetros ya es el límite. No existe un aceite lo suficientemente bueno como para compensar un cambio tardío. Hábito número 16. Compruebe todos los líquidos una vez al mes. La mayoría solo se acuerda de los líquidos cuando se enciende la luz del salpicadero, y entonces el daño ya ha comenzado. Si quiere llegar a los 500.000 kilómetros, haga una revisión mensual. Le llevará menos de 10 minutos. Compruebe el aceite del motor, nivel y aspecto. A continuación, el líquido de la transmisión, que debe cambiarse entre los 30.000 y los 40.000 kilómetros. Cuando envejece, se oxida y hace que las marchas patinen. En SUV, camionetas o tracción integral, compruebe también el diferencial y la caja de transferencia. Con el líquido degradado, la fricción metálica comienza de forma oculta hasta convertirse en un problema grave. Por último, compruebe el líquido refrigerante. Aunque esté lleno, debe cambiarse cada 2-3 años, antes de que se vuelva ácido y corroa piezas críticas. Hábito número 15. Mantenga los neumáticos calibrados y la alineación al día. Los neumáticos influyen en todo el coche.
Una presión incorrecta y una alineación desajustada afectan a la suspensión, la dirección e incluso la transmisión. Los neumáticos desinflados aumentan la resistencia y hacen que el motor y la caja de cambios trabajen más. Los neumáticos demasiado inflados desgastan el centro y pierden adherencia. Una alineación incorrecta desgasta los neumáticos de forma irregular, hace que el coche tire hacia un lado y sobrecarga los pivotes, los casquillos y los cojinetes. Compruebe la presión mensualmente con los neumáticos fríos, utilizando el valor del tope de la puerta. Realice la alineación cada 10.000 kilómetros. Unos neumáticos bien cuidados garantizan la seguridad y un menor desgaste del coche. Hábito número 14. Mantenga siempre limpios el compartimento del motor y la parte inferior. Mucha gente solo se ocupa de lo que ve e ignora lo que más envejece un coche: la suciedad, la sal, el barro y la humedad acumulados. Estos enemigos silenciosos corroen el chasis, las tuberías, los frenos y la suspensión mucho antes de que el motor muestre signos de desgaste. Si vive en una región con nieve o carreteras saladas, lavar la parte inferior no es opcional. La sal corroe el metal como el ácido. Incluso en lugares cálidos, el barro y la humedad provocan una oxidación lenta. Lave el chasis con frecuencia y utilice un inhibidor de óxido anual. En el capó, un motor sucio retiene el calor y oculta las fugas. Un poco de desengrasante cada pocos meses evita problemas y prolonga la vida útil del motor. Hábito número 13. Cambie las correas y mangueras antes de que fallen. Cuando se rompe una correa o explota una manguera, el daño se produce al instante. La mayoría de la gente solo se ocupa de ello después de que se rompa, pero entonces ya es demasiado tarde. Una correa serpentina rota puede acabar con la dirección hidráulica y hacer que el motor se sobrecaliente en segundos. Una manguera rota puede vaciar el sistema de refrigeración y deformar la culata antes incluso de que pueda aparcar el coche. Las piezas de goma no duran para siempre. El calor, el aceite y el tiempo las deterioran sin previo aviso. Por eso, cada 50.000 a 60.000 kilómetros, examine con calma todas las correas y mangueras. Busque grietas, pelusas, áreas hinchadas o puntos blandos. Cualquier señal, por pequeña que sea, es motivo para cambiarlas. Nunca espere el día en que se rompan. Al instalar correas nuevas, siga el par de apriete correcto y revise la tensión después de unos 500 kilómetros, ya que se ajustan durante las primeras semanas. Y no escatime en calidad. La goma barata se seca rápidamente y puede costarle todo el motor. Dé prioridad a los fabricantes de equipos originales o a las marcas premium del mercado paralelo. Es un dinero muy bien invertido. Hábito número 12. Caliente el motor de la manera correcta. Los primeros segundos después de encender el coche determinan años de vida útil del motor. En un arranque en frío, el aceite aún está espeso y no ha llenado completamente todos los canales internos. En esta fase se produce fricción entre metales, precisamente donde los cojinetes, los anillos de pistón y las levas sufren un mayor desgaste prematuro. El error más común: pensar que dejar el coche parado en el garaje durante 10 minutos es suficiente. No lo es. Los motores modernos se calientan mucho más rápido cuando se conduce con suavidad. Los japoneses siguen una regla sencilla: arranca el coche, espera unos 30 segundos para que circule el aceite. Conduce con suavidad durante los primeros 5 a 10 minutos, manteniendo bajas las revoluciones. De este modo, el motor se calienta de manera uniforme, el catalizador alcanza la temperatura adecuada, los sensores funcionan mejor y el consumo de combustible se estabiliza. Un coche frío es ineficiente y genera más carbono, lo que reduce su vida útil. Hábito número 11. Mantenga siempre limpio el cuerpo del acelerador. ¿Quiere un ralentí estable, una respuesta rápida del acelerador y un mejor consumo? Entonces, este hábito es obligatorio. El cuerpo del acelerador es el paso por el que el aire entra en el motor. Cuando esta pieza está sucia, todo empieza a fallar. Con el tiempo, los vapores de aceite vuelven por la admisión y se depositan allí, creando una capa pegajosa que se convierte en una acumulación negra de carbono. Esta suciedad reduce el flujo de aire y confunde a los sensores. El ordenador intenta compensarlo, pero falla la mezcla, y ahí es cuando empiezan los atascos, el ralentí irregular e incluso esas paradas inesperadas en los semáforos. La limpieza es sencilla. Retire la manguera de admisión, aplique limpiador de cuerpo de mariposa en un paño y elimine el carbono con delicadeza, manteniendo la válvula abierta con la mano. No utilice herramientas metálicas, ya que cualquier arañazo afecta al sellado. Hacerlo cada 15.000 kilómetros o siempre que note los síntomas, devuelve la respuesta inmediata al acelerador, mejora el consumo y hace que el coche sea mucho más suave. Y recuerde, el flujo de aire limpio es uno de los principios básicos de los coches japoneses que superan los 500.000 kilómetros en buen estado. El cuerpo del acelerador es solo una parte de esta ecuación. Hábito número 10.
utilice piezas originales en los componentes críticos. Si hay un hábito que define por qué los coches japoneses superan los 500,000 kilómetros sin problemas, es este: no escatimar en las piezas equivocadas. Los sensores baratos, las bombas de combustible genéricas, las correas sin marca y las bobinas dudosas funcionan, hasta que dejan de funcionar y se llevan consigo algo caro. Las piezas paralelas encajan, pero eso no significa que tengan la misma resistencia, tolerancia, temperatura de funcionamiento o comunicación electrónica. Muchas fallan prematuramente, provocan códigos fantasma, hacen que el motor funcione de forma irregular y generan gastos en cadena. Las piezas OEM se fabrican exactamente según las especificaciones para las que se diseñó el motor. El ajuste es correcto, las señales eléctricas son precisas, los materiales soportan más temperatura y vibración, y la durabilidad está probada. Es una inversión, no un lujo. Por eso, quienes dejan que su coche alcance los 800,000 kilómetros siguen este principio como norma: usar piezas paralelas solo donde no hay riesgo. En sensores, bombas, bobinas, juntas y componentes vitales, siempre OEM. Hábito número 9. Escuche a su coche. Siempre avisa antes de averiarse. Los coches que llegan a los 800,000 kilómetros tienen propietarios que prestan atención a las señales. Cualquier ruido, olor o vibración es una pista. Un chirrido al arrancar puede ser una correa floja. Un chasquido al girar puede ser una junta homocinética desgastada. El olor a quemado nunca es normal, nunca. Marcha lenta y regular. Algo en el aire, combustible, no está bien. Dirección más pesada. Puede ser la bomba hidráulica pidiendo ayuda. La mayoría ignora estas señales hasta que se convierte en una reparación de $2,000. Pero los motores de larga duración tienen un patrón. El propietario se da cuenta de todo pronto, antes de que se encienda la luz en el panel, antes de que se convierta en un problema grave. Acostúmbrate a conducir unos minutos sin música y presta atención a los sonidos. Siente la respuesta de la dirección. Fíjate si el pedal del freno está diferente. Nota si el coche vibra más de lo normal. Estas pequeñas señales aparecen mucho antes de que el problema se convierta en una catástrofe. Ignorar las señales convierte los fallos simples en daños en el motor, la transmisión o la suspensión. Escuchar a su coche es uno de los hábitos más japoneses que existen. Sencillo, disciplinado y extremadamente eficaz. Hábito número 8. Reposte solo gasolina de primera calidad. Cuando digo gasolina de primera calidad, no me refiero a la premium, sino a combustible de marcas fiables, con aditivos potentes. Todos los coches funcionan con gasolina común, pero pocos llegan lejos cuando se alimentan de combustible barato y sin detergentes. Las gasolinas certificadas tienen agentes limpiadores que mantienen los inyectores, las válvulas y las cámaras libres de depósitos. Los sistemas sucios generan fallos, alto consumo, pérdida de potencia y acumulación de carbono que ahoga el motor poco a poco. Las gasolineras desconocidas pueden cobrar menos, pero suministran gasolina de calidad irregular. Yo mismo he abierto motores totalmente carbonizados por repostar combustible barato de forma habitual. Si quieres longevidad, da prioridad a marcas reconocidas como Shell, Chevron, Mobil, Exxon, BP o Costco. Este sencillo hábito puede añadir fácilmente más de 150,000 kilómetros al motor. Al fin y al cabo, al igual que tu cuerpo depende de lo que comes, el motor depende de lo que bebe. Hábito número 7. Nunca dejes tu coche en manos de cualquier taller. Esto no significa que todos los mecánicos sean unos estafadores. Hay muchos profesionales honestos y extremadamente competentes, pero la verdad es simple: nadie cuidará de su coche mejor que usted mismo. Y cuando el objetivo es superar los 500,000 kilómetros, cada detalle importa. Algunos talleres dan prioridad a los beneficios, no a la precisión. Utilizan piezas baratas, se saltan pasos, recomiendan servicios que no necesitas, todo para aumentar la factura. Un solo error, como utilizar el líquido equivocado, apretar demasiado un tornillo o instalar una pieza defectuosa, puede destruir un sistema que has cuidado durante años. Por eso, infórmate. Pregunta qué se va a hacer, qué piezas se van a utilizar y por qué. Pide ver las piezas antiguas. Lea el manual de su coche para saber lo que realmente es necesario. No es necesario que sea mecánico, solo tiene que ser un propietario informado. Cuanto más sepa, más difícil será que alguien le engañe y más seguro estará su coche a largo plazo. La vida útil del vehículo depende tanto de su vigilancia como de un mantenimiento correcto. Hábito número 6. Tome el control de su mantenimiento. Si quiere que su coche supere los 800,000 kilómetros, todo empieza aquí. No dependa de su memoria, de los talleres o de las pegatinas en el parabrisas. Tomar el control es el hábito que separa a los coches legendarios de aquellos que mueren antes de los 120,000 kilómetros. Anota todo: cambios de aceite, filtros, líquidos, correas, reparaciones, incluso ruidos que aparezcan.
Puede ser en un simple cuaderno o en una aplicación. Este diario crea un historial claro y te ayuda a identificar patrones. Cuando los frenos comienzan a desgastarse más rápido, cuando una correa comienza a chirriar, cuando el aceite se oscurece antes de tiempo. Este control evita sorpresas costosas y le impide depender de terceros. Usted sabe exactamente lo que se ha hecho, lo que vence pronto y lo que necesita atención urgente. Los coches que alcanzan kilometrajes absurdos llegan allí porque sus propietarios son disciplinados, atentos y no externalizan la responsabilidad. Pero incluso los conductores más cuidadosos cometen errores que, con el tiempo, destruyen el motor sin previo aviso. Antes de pasar a los siguientes hábitos, hay prácticas que deben eliminarse de inmediato. Hábito número 5. Nunca drene nada antes de soltar el tapón de llenado. Este es uno de los errores más tontos y más destructivos que mucha gente comete sin darse cuenta. Siempre que vaya a cambiar el líquido del diferencial o de la caja de transferencia, hay un orden correcto. Primero hay que soltar el tapón de llenado y solo después abrir el drenaje. Parece un detalle sin importancia, pero he visto muchos coches convertirse en un dolor de cabeza por culpa de esto. Si el tapón de llenado está atascado, oxidado o simplemente no se suelta y ya ha drenado todo, se acabó. Su coche no puede recibir líquido nuevo, no puede circular y necesitará una grúa. Un descuido como este convierte algo sencillo en una factura elevada y en algunos casos incluso en daños permanentes en el conjunto trasero. Por eso, la costumbre japonesa es siempre la misma. Compruebe si puede poner líquido antes de sacar el líquido antiguo y aprovecha para observar lo que sale. Si el líquido está muy oscuro, tiene un brillo metálico o un fuerte olor a quemado, es una clara señal de desgaste interno. Ignorar estas señales suele salir caro más adelante. Hábito número 4. Remolcar o cargar por encima de la capacidad. Todos los vehículos tienen límites claros, e ignorarlos es pedir que el motor se averíe prematuramente. El remolque y la carga útil excesiva ejercen una presión absurda sobre el motor, la transmisión, el sistema de refrigeración e incluso los frenos. Cuando el peso supera el especificado, el motor trabaja el doble, generando un calor que el aceite y el líquido refrigerante simplemente no pueden disipar. Con el tiempo, esto desgasta los cojinetes, fuerza las juntas de la culata al límite y provoca el sobrecalentamiento de las transmisiones. Incluso los viajes cortos con sobrecarga pueden causar daños permanentes. La regla es sencilla: compruebe siempre la etiqueta de la puerta con la capacidad máxima de remolque y carga útil. Superar estas cifras no solo reduce la vida útil, sino que puede acortarla en un solo viaje. Hábito número 3. Ignorar pequeñas fugas o señales de bajo nivel de aceite. La mayoría de los conductores subestiman esto. Una pequeña gota en el suelo puede parecer insignificante, pero puede destruir el motor por dentro. Incluso una fuga mínima reduce la presión del aceite y deja los componentes críticos sin la lubricación adecuada. El roce del metal con el metal genera calor rápidamente, y cuando el daño comienza, se extiende. Lo peor es que no todos los motores pierden aceite al suelo. Muchos se queman silenciosamente por juntas viejas o guías de válvulas desgastadas. Ignorar estas señales convierte un simple goteo en una avería total que se podría haber evitado. Hábito número 2. Viajes cortos constantes y conducción agresiva. Los viajes cortos no permiten que el motor alcance la temperatura ideal. Esto atrapa la humedad y los vapores de combustible dentro del aceite, creando lodo con el tiempo. Ahora combine esto con aceleraciones fuertes, frenadas bruscas y giros altos constantes. Es la receta perfecta para reducir la vida útil del motor a la mitad. Este tipo de estrés calienta el aceite, desgasta los anillos del pistón y acelera el desgaste de los cojinetes. El daño no siempre aparece de inmediato. Es un deterioro silencioso que se acumula hasta convertirse en un problema grave. Y cuando esto se suma al siguiente hábito, el riesgo aumenta mucho más. Hábito número 1. Forzar el motor. Conducir a alta velocidad mientras el motor está a bajas revoluciones es acortar la vida útil del coche. Esto se llama lugging, cuando los pistones y los cojinetes se ven obligados a trabajar bajo una carga pesada sin suficiente presión de aceite. El resultado: golpes metálicos, vibraciones y un desgaste acelerado dentro del motor. Quienes conducen coches manuales lo hacen constantemente para ahorrar combustible, pero el efecto es el contrario. Deje que el motor gire a una velocidad a la que funcione cómodamente. Hacer que gima a bajas revoluciones solo lo destruye poco a poco. Y casi nadie se da cuenta hasta que empieza a aparecer otro hábito igualmente destructivo. Llegar lejos con un coche no es cuestión de suerte, ni de la genética del motor, ni de la marca, sino de disciplina. La verdad es que ningún vehículo dura mucho por sí solo. Está hecho para durar cuando el propietario crea los hábitos correctos. Evita errores silenciosos y trata el coche como algo que necesita cuidados constantes.
no como una máquina indestructible. Los conductores japoneses entienden esto mejor que cualquier otro pueblo. Han convertido el mantenimiento en una rutina, la prevención en una cultura y el respeto por el coche en parte de su vida. Y es por eso que tantos vehículos allí superan los 500,000, 700,000 e incluso 1,000,000 de kilómetros sin abrir nunca el motor. Cada uno de los hábitos que has visto aquí funciona como una capa de protección. Cambiar el aceite en el momento adecuado, utilizar filtros de calidad, cuidar el cuerpo del acelerador y el sensor MAF, mantener el compartimento limpio, prestar atención a señales extrañas, evitar sobrecargas, respetar el calentamiento del motor, utilizar combustible fiable. Ninguna de estas cosas por sí sola hace que el coche dure para siempre. Pero juntos, estos hábitos forman una filosofía de conducción que previene el desgaste invisible, el verdadero enemigo de los motores modernos. El desgaste no ocurre de una sola vez, ocurre en silencio. El día en que fuerzas el motor a bajas revoluciones, el mes en que ignoras una pequeña fuga, el año en que dejas que el mismo líquido envejezca demasiado. Son pequeñas decisiones, acumulativas, las que acortan la vida útil de un coche. Y son pequeñas decisiones repetidas con disciplina, las que hacen que un motor alcance cifras que parecen imposibles. Si realmente quieres que tu coche llegue a los 300,000, 500,000 u 800,000 kilómetros, empieza hoy mismo. No esperes a que se encienda una luz en el salpicadero. No esperes un ruido metálico. No esperes a que la factura del taller te recuerde lo que has ignorado. La diferencia entre un coche que muere pronto y un coche que se convierte en leyenda está en el propietario. En el propietario que observa, que cuida y que sigue cada detalle. En el propietario que entiende que el mantenimiento no es un gasto, es una inversión en lo que más usa, de lo que más depende y en lo que más confía cada día. Y recuerde, no es necesario ser mecánico, no es necesario dominar cada detalle de la ingeniería. Solo hay que crear hábitos. Hábitos sencillos, consistentes e inteligentes. Hábitos que evitan el desgaste lento, que previenen averías costosas y que mantienen el motor funcionando con la misma salud que cuando era nuevo. Trate bien a su coche, preste atención a lo que parece pequeño. Respete los límites. Cuide lo básico antes de que se convierta en un gran problema. Si lo hace, no importa la marca, no importa el modelo. Su coche puede llegar mucho más lejos de lo que la mayoría cree. Un coche bien cuidado no envejece, madura. Y con los hábitos adecuados, madura durante cientos de miles de kilómetros.